que hay una elevada presión que se traduce en aumento de precios. Hablamos de una Argentina que tiene la mayor carga impositiva sobre la economía formal. ¿Cómo analizamos esto? Vamos a convocar al contador Guillermo Poch, que es economista tributarista. ¿Cómo le va? Bienvenido. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, bien? bien, muy bien, por suerte. Bienvenido a la provincia donde ayer teníamos 3 grados y hoy tenemos 20, imagínese. No sé cómo Uy, están, no sé cómo ya están. vino, volvió el calorcito Sí, sí, rápidamente. no sé cómo están allá, pero así es Misiones. Si algún día vino, no sé si conoce. Sí, sí, fui varias veces, o sea, fui Bueno, varias veces, también a las cataratas, muy linda provincia, bueno, bienvenido cuando quiera. por favor. Analicemos esa situación. Argentina tiene la mayor carga impositiva mundial sobre la economía formal. ¿Cómo impacta esto en todo? Hablamos en toda la economía, hasta para Doña Rosa. A ver, Marcelo, cuando nosotros hablamos de tributación Ujú, y estar liderando el podio, no es una buena noticia, ¿sí? sí, Porque esto en definitiva, para Doña Rosa los productos le salen más caros, para el inversor es baja rentabilidad. ujú, Con lo cual, es una situación que hay que tenerla en cuenta a nivel de dirigencia política y también desde un punto de vista de todas las cámaras y los ámbitos profesionales, porque es algo que hay que ponerse a trabajar. ujú, Si claramente esta situación de alta carga tributaria es producto de algo coyuntural y después vuelve a lo que es la media en la región, no habría mayor inconveniente. Si esto vino para quedarse, sobre todo por la reforma que se trajo en el impuesto a las ganancias, que le sale más caro a las empresas, y te diría que hay que revisarlo porque no, ujú, no es bueno en el largo plazo. ujú. ¿Argentina se convirtió ahora en el país de mayor carga impositiva sobre la economía formal o ya estaba entre los primeros? Argentina estaba como un país, llamémoslo caro desde un punto de vista tributario. Ujú, O sea, si uno hace distintos análisis en distintos productos, que hay varias cámaras y asociaciones que lo ponen de manifiesto, no sé, la carne 28%, cereales 62%, durazno 40 y pico por ciento, o sea, sí. eh, eso se puede conocer fácilmente, la información está. Hoy en día el mayor impacto está dado porque se reformó, o sea, se modificó el impuesto a las ganancias para las empresas. Ujú, Lo que se estableció es una alícuota de un 35% como alícuota máxima, eh, se modificó de que la alícuota máxima aplicable es del 35%, es una tasa progresiva, pero en empresas la carga tributaria total a nivel de accionista es un 35 más un 7%. Eso más o menos sí. ronda un 38 promedio, 39%. Es una alta carga tributaria Ujú. a nivel de impuesto a la renta. Es una realidad que vive todo el país. ¿Alguna provincia se destaca más? Convengamos también que le marco en este caso lo que sería una carga impositiva local que también puede llevar a que se eleve el precio al consumidor o el precio en cada localidad o cada provincia. Sí, ahí es una buena apreciación. Cada provincia, en adición a los impuestos nacionales, tiene sus propios impuestos provinciales. Ujú, sí, Y esos impuestos provinciales principalmente están representados en el impuesto sobre los ingresos brutos. ujú, Después hay otros impuestos más, como es el impuesto de sellos, a nivel de municipales tasa de seguridad e higiene, o sea, hay varios. El más representativo o el que más se conoce es el impuesto sobre los ingresos brutos, ujú, que tiene impacto en los precios. O sea, mayor, si hay dos provincias, eh, en definitiva, un producto, o sea, o a nivel de la compañía, está bien que se distribuye por una carga tributaria, por un convenio multilateral, eh, podría llegar a tener impacto entre una provincia y otra. ujú. Sí, ahí analizamos cada lugar, cada realidad es diferente. Y además, esto acá, a ver, con la meta inflacionaria o lo que pretende el gobierno nacional, tener este punto en contra, digamos, estamos muy lejos de llegar a lo que se pretendía. Ya olvidémonos del 29% que anunciaron al principio de año, pero modifica mucho y aleja mucho el número de lo que pretendía el gobierno. Sí, o sea, ahí la inflación tiene un impacto, Ujú,
y en definitiva la inflación también en el sueldo de la gente, o sea, en Doña Rosa, como vos decías, o Sí. quien hoy tiene que ir a comprar algo, la inflación se convierte también en un impuesto, Ujú. porque siempre existe un desfasaje entre el aumento del precio y el aumento del salario. Entonces, en definitiva, ahí es donde uno habla de un impuesto invisible, como se lo denomina generalmente a la inflación. Ujú. La inflación, en definitiva, al asalariado es a quien más le termina perjudicando. Ujú. Entonces, en adición a una alta carga tributaria, la inflación, como opera también como un impuesto, para la gente cuando está comprando en una góndola, en un kiosco, en una carnicería, en una verdulería, tiene un impacto. Sí, esto que usted marca es lo que se ve ahora también, y aquí tenemos el porqué de los diferentes sectores que están pidiendo un porcentaje más elevado en negociación salarial. Están viendo cómo es la situación, la realidad del país. Sí, en la medida que los sueldos no siguen a esa inflación promedio, esa pérdida de valor de la moneda, claramente va perdiendo capacidad de compra la persona, Ujú. con lo cual, o sea, las distintas cámaras o agrupaciones de personas tienen que tratar de corregir esa variación entre lo que sería la inflación y la pérdida de valor de su sueldo. Ujú. O sea, pero acá de nuevo, desde un punto de vista tributario, uno tiene que decir, bueno, si la carga tributaria es alta, incide en que uno puede comprar menos, la inflación genera un problema adicional. Sí. La charla con usted parte de la base de este seminario en materia tributaria, de expertos en materia tributaria, que justamente marca esto. ¿Qué otros puntos negativos marca para la Argentina y por ahí, por qué no un positivo también, que pueda haber marcado estos seminarios de expertos en materia tributaria? Bueno, uno, como se dice, es el impuesto a las ganancias, otro la pérdida del consenso fiscal. Ujú. O sea, hay varios puntos que tienen que ser analizados. Yo creo que la dirigencia política, indistintamente de los partidos, tendrían que sentarse, ponerse en una mesa y decir, bueno, el sistema tributario, además de ser caro, está siendo obsoleto, tiene efectos distorsivos, Ujú. o sea, se sabe de que hay determinados impuestos de que no tienen o no analizan particularmente la situación. Otras veces he dicho como que el impuesto sobre los ingresos brutos es distorsivo y no ve si la persona está en una situación de ganancia o de pérdida, entonces esos gravámenes hoy en día son muy perjudiciales, con lo cual habría que tratar de eliminarlos. Sí, sí, sí. ¿Y alguna medida positiva que se haya hecho en los últimos tiempos, como bueno, para terminar beneficiando al consumidor final, a la gente? Hay medidas en materia impositivas que tuvieron un efecto importante, que Ujú. es en materia de los salarios, no aplicárseles el impuesto a las ganancias por aquellos sueldos inferiores a 150.000 pesos o jubilaciones por debajo de 184.000 pesos. Esas son medidas impositivas porque en definitiva es más plata en el bolsillo de la gente. Ujú. Se corrigió esa situación que generó tanto revuelo, que fue el tema del monotributo con efectos retroactivos. Eso hoy se estaba tratando en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso va a avanzar a senadores. Ujú. Exacto. Eh, o sea, ahí trabajó rápidamente el oficialismo. Cuando escuchó la sensación de lo que estaba produciendo en la calle, salieron a Ujú. corregir. Me pareció una medida adecuada, o sea, el corregir esas situaciones. Bien. Le pregunto sobre nuestra zona. Le traigo a nuestra provincia, Misiones, un lugar de frontera, 92% de frontera, imagínese. Y un artículo 123, bueno, que fue eliminado, directamente vetado por el presidente. Una zona aduanera que está en conversación, en realidad zona industrial, zona franca industrial y el pedido de una zona franca integral. Todo esto se suma en discusión y el puente cerrado. Cuando abra el puente va a estar complicado para nosotros, para el sector comercial, sector industrial. ¿Qué opina sobre la posibilidad de una zona franca o zona aduanera? ¿Es como la salvación o la herramienta que necesita una provincia como Misiones? Las zonas francas en general en el mundo son utilizadas y bien utilizadas generan beneficios.
Y ahí yo lo que siempre digo, que uno muchas veces no tiene que ponerse a desarrollar, sino con el simple hecho, como que lo que quiero proponer es, uno a veces no tiene que hacer un desarrollo, un análisis muy complejo, cuando uno tiene la posibilidad de mirar las legislaciones de otros países. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. En materia tributaria muchas veces se copian otras legislaciones, eso pasa, en la región se copian las legislaciones. Las zonas francas bien implementadas, o donde se generan reducciones de cargas impositivas a determinadas actividades, o a determinada producción de bienes o servicios, dan el beneficio de que automáticamente las inversiones están deseosas de ir a esos territorios. Sí. Con lo cual puede ser próspero para una provincia porque le da la posibilidad de, a vez de que ingresen productos, sean transaccionados ahí a cero costo, que se desarrollen ciertas actividades. O sea, hay que entender que la baja de los impuestos motoriza el desarrollo de actividades. Un caso testigo es la actividad del software. Argentina desde el 2004 da un tratamiento preferencial al desarrollo de la industria del software y se ve de que grandes compañías argentinas son líderes en tecnología. Sí. Usted dice sí, que es una herramienta importante. Claro que no es la salvación para una provincia, digamos. Nunca va a ser la salvación una única medida, sino es una serie de medidas tendiente a lograr un objetivo. No va a ser una sola, sino hay que trabajarlo y tratar de generar ámbitos que sean pensando en incrementar la actividad productiva. Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga excelente, le digo fin de semana, pues ya estamos despidiendo el jueves. Bueno, muchísimas gracias Marcelo y que vaya todo bien por Misiones. Muchas gracias, hasta luego, ¿no? Por favor, hasta luego. El contador Guillermo Poch, economista, tributarista, hay una advertencia de que Argentina tiene la mayor carga impositiva mundial sobre la economía formal. Esto sale de un seminario de expertos en materia tributaria. Indican que con esta elevada presión se traduce en un aumento de los precios al consumidor y también un bajo nivel de inversión. Explicando esto, de qué se trata, cómo afecta la economía, cómo modifica también los datos, los futuros datos inflacionarios, lo teníamos al contador Guillermo Poch, economista tributarista.